Era Eric Brown, el gerente general de la tienda, que había trabajado allí durante 12 años y poseía un doctorado en literatura afroamericana de Stanford. Las cámaras de seguridad de la tienda estaban grabando. Cada palabra, cada suposición, cada momento de humillación y lo que sucedió en los siguientes 18 minutos le costaría al oficial Tucker su placa y a la ciudad $760,000. Antes de sumergirnos, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ciudad en los comentarios. Y si crees que las personas merecen trabajar sin ser acosadas, haz clic en ese botón de suscripción porque esta historia es absolutamente descabellada. Elliott Bay Books se encuentra en el vecindario de Capitol Hill, en Seattle, una librería independiente que ha sido una institución comunitaria desde 1973. 3 pisos de libros, eventos de autores, grupos de lectura, reuniones comunitarias, el tipo de lugar donde la gente pasa horas hojeando, donde las recomendaciones del personal importan, donde los libros se venden con pasión y conocimiento. Eric Brown, de 41 años, había comenzado en Elliott Bay como vendedor a tiempo parcial mientras terminaba su doctorado en la Universidad de Washington. Eso fue hace 12 años. Se había enamorado del trabajo, las conversaciones con los lectores, la alegría de conectar a las personas con el libro adecuado, la comunidad que se formó alrededor de la literatura. Había sido ascendido a jefe de sección después de 2 años, luego a subgerente general después de 5 y finalmente a gerente general hace 3 años. Supervisaba a un personal de 28 empleados, gestionaba el inventario, la programación, los eventos y las colaboraciones comunitarias. Había aumentado los ingresos en un 37% a través de una programación innovadora y alcance comunitario. Eric tenía un doctorado en literatura afroamericana. Su disertación se había centrado en la influencia de James Baldwin en los escritores negros contemporáneos. Había publicado artículos en revistas académicas. Había sido invitado a hablar en conferencias. Podría haber seguido una carrera académica tradicional, pero había elegido la gestión de librerías en su lugar. ¿Por qué? Porque creía en la democratización de la literatura. Creía en hacer los libros accesibles para todos, no solo para los estudiantes universitarios. Creía en la creación de espacios donde se centraran las voces diversas, donde se celebraran a los autores marginados, donde los lectores de todos los orígenes se sintieran bienvenidos. Bajo el liderazgo de Eric, Elliott Bay se había ganado la reputación de tener una sección excepcional de literatura afroamericana. Había curado una de las colecciones más completas de la costa oeste. Había traído autores para lecturas y discusiones. Había creado programas para jóvenes lectores negros. Había convertido la tienda en un centro para la cultura literaria negra en Seattle. Esa noche del viernes, Eric estaba cerrando. Era su responsabilidad como gerente general. Había enviado a la mayor parte del personal a casa a las 9 de la noche. Solo quedaban él y 2 vendedores terminando tareas de último minuto, colocando devoluciones, ordenando exhibiciones, preparando los cajones de efectivo para el depósito. Eric estaba en el almacén trasero, revisando el inventario de un envío de novedades. Llevaba su ropa de trabajo habitual, pantalones vaqueros negros, una camisa de botones y la etiqueta de empleado de Elliott Bay Books que decía claramente Eric Brown, gerente general. A las 9:30 de la noche, una de las vendedoras, una joven blanca llamada Natalie Rivera, se le acercó. «Eric, hay una mujer en la entrada exigiendo hablar con el gerente. Parece muy molesta por lo que dice. Alguien la ha estado siguiendo por la tienda. Tiene miedo». Eric suspiró. Esto sucedía ocasionalmente. Un cliente se sentía incómodo, generalmente debido a sus propios prejuicios, y se quejaba de otro cliente que simplemente estaba comprando. Caminó hacia el piso principal. La mujer, más tarde identificada como Sharon Phelps, estaba cerca de la caja registradora. Era blanca, de unos 65 años, visiblemente agitada. Cuando vio a Eric, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Es usted el gerente?» «Sí, señora, soy Eric Brown, el gerente general. Entiendo que tiene una preocupación». Sharon lo miró de arriba abajo.
Su expresión pasó de la ansiedad a algo más. Sospecha. ¿Usted es el gerente? ¿Desde cuándo? He sido gerente general durante 3 años. Antes de eso, fui subgerente general. He trabajado aquí durante 12 años en total. Bueno, alguien me ha estado siguiendo. Un hombre negro merodeando, haciéndome sentir incómoda. Eric sintió que se le caía el estómago. Sabía de inmediato lo que había sucedido. Señora, he estado en el almacén trasero durante los últimos 20 minutos. ¿Fue alguien en el piso de ventas? No sé dónde estuvo usted, pero alguien me estaba observando y quiero que lo retiren. Eric mantuvo su voz profesional. Señora, nuestras cámaras de seguridad cubren toda la tienda. Si alguien la estaba siguiendo de verdad, podemos revisar las grabaciones. Pero puedo asegurarle que todos nuestros clientes esta noche han estado comprando con normalidad. Sé lo que vi. Voy a llamar a la policía. Ese es su derecho, señora, pero quiero que sepa que hacer acusaciones falsas sobre los clientes es algo que tomamos muy en serio. Sharon sacó su teléfono y marcó al 911. Informó que estaba siendo amenazada en Elliott Bay Books por un hombre que afirmaba ser el gerente y que se negaba a ayudarla. Eric se quedó allí, escuchando cómo distorsionaba la realidad, sabiendo exactamente cómo terminaría esto. Había vivido en Estados Unidos como hombre negro durante 41 años. Sabía que el oficial Brandon Tucker llegó 8 minutos después. Tenía 32 años, 5 años en el Departamento de Policía de Seattle. Había crecido en Spokane, en una comunidad que era 89% blanca. Se unió al Departamento de Policía de Seattle con ideas sobre el crimen urbano que estaban formadas por la televisión y las suposiciones. Su historial mostraba problemas. 7 quejas en 5 años, la mayoría involucraban enfrentamientos con personas de color en espacios predominantemente blancos, acusaciones de uso excesivo de la fuerza, exigencias de identificación sin causa, comportamiento agresivo durante encuentros rutinarios. 2 quejas habían sido confirmadas, lo que resultó en reentrenamiento que no había cambiado su comportamiento. Tucker entró en Elliott Bay Books con la mano en su cinturón de servicio, escaneando la tienda como si fuera una escena del crimen. Vio a Sharon Phelps cerca de la caja registradora, visiblemente aliviada de verlo, y vio a Eric Brown, un hombre negro con ropa informal, de pie cerca de la caja registradora con una etiqueta de nombre que decía que era el gerente general. El cerebro de Tucker hizo un cálculo inmediato basado en prejuicios. La mujer blanca era la víctima. El hombre negro era la amenaza. A pesar de la etiqueta, ¿crees que los empleados deberían tener que demostrar que trabajan en algún lugar solo por su raza? Comenta abajo. Tucker pasó junto a Eric sin reconocerlo y fue directo hacia Sharon. Señora, soy el oficial Tucker. Usted llamó sobre una alteración del orden. Sí, oficial. Estaba comprando y alguien me seguía haciéndome sentir insegura. Y cuando pedí hablar con el gerente, este hombre, señaló a Eric, afirmó ser el gerente y fue muy agresivo. Tucker se volvió hacia Eric. ¿Trabajas aquí? Eric respiró hondo. Aquí estaba. Sí, soy el gerente, Eric Brown. He trabajado aquí durante 12 años. Gerente, ¿tienes tu identificación contigo? No necesito identificación para estar en mi propia tienda. ¿De qué se trata esto? Alguien llamó diciendo que había un tipo aquí atrás actuando sospechoso. Ese eres tú, así que déjame ver tu identificación. Eric sintió la familiar quemazón de humillación mezclada con enojo. Oficial, llevo mi etiqueta de empleado. Indica claramente que soy el gerente general. He explicado quién soy. Los otros empleados aquí pueden verificar mi identidad. No le mostraré identificación por hacer mi trabajo en mi propio lugar de trabajo. Tucker se acercó, usando su altura y uniforme para intimidar. Estoy realizando una investigación. Necesito ver su identificación ahora. ¿Una investigación de qué? Soy el gerente. Estoy trabajando. No hay ningún crimen aquí. Natalie Rivera, que había estado observando desde detrás de la caja registradora, intervino. Oficial, ese es Eric. Él es definitivamente el gerente. Es mi jefe. Ha trabajado aquí desde siempre. Tucker la ignoró. Señor, si no proporciona identificación, tendré que detenerlo por obstrucción.
¿Obstrucción de qué? No hay ninguna investigación. Una clienta hizo una queja falsa porque se siente incómoda al ver a un hombre negro en una librería. Eso no es un crimen. Eso es racismo. Y usted está participando en ello al exigirme mi identificación cuando claramente soy un empleado parado en mi lugar de trabajo usando mi etiqueta. Su actitud me hace pensar que ella tenía razón al llamar. Salgamos afuera. No saldré. Estoy trabajando. Soy el gerente de esta tienda y usted no tiene derecho legal a exigirme que abandone mi lugar de trabajo. La mano de Tucker se movió hacia sus esposas. Va a ser detenido por negarse a cooperar con la investigación policial. La voz de Eric subió. ¿Qué investigación? ¿Qué crimen cree usted que se ha cometido aquí? Allanamiento. Ella dice. Usted no trabaja aquí y se niega a irse. Yo trabajo aquí. Soy el gerente general. Mi etiqueta lo dice. Mis empleados lo han confirmado. Y usted está eligiendo creer a una clienta que miente porque se siente incómoda con las personas negras. Tucker agarró el brazo de Eric. Gire y ponga sus manos detrás de su espalda. Natalie Rivera gritó desde detrás de la caja registradora. Oficial, no puede arrestarlo. Él trabaja aquí. Esto es una locura. El otro vendedor, un joven llamado Kevin Hahn, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Estoy documentando esto. Esto está mal. Tucker vio el teléfono. Guárdelo, o también será arrestado. Kevin siguió grabando. No, señor. Tengo el derecho de grabar la actividad policial en público. Eric sintió que la mano de Tucker se apretaba en su brazo. El agarre era doloroso, deliberadamente así. No me estoy resistiendo, pero quiero que todos aquí sepan que estoy siendo arrestado por ser negro en mi propio lugar de trabajo. Estoy siendo arrestado porque una clienta racista mintió a la policía y este oficial decidió creerla a ella en lugar de a mis empleados, mi etiqueta y el sentido común básico. Tucker forzó las manos de Eric detrás de su espalda y le puso las esposas apretadas. El metal le mordió las muñecas a Eric. Escuchó el jadeo de Natalie, escuchó a Kevin seguir grabando, escuchó a Sharon Phelps decir, sabía que algo andaba mal con él. Tucker sacó a Eric hacia la puerta. Al pasar por la caja registradora, Eric habló en voz alta. Alguien llame a mi jefa, Allison Pierce, dígale lo que está pasando, y alguien necesita terminar de cerrar la tienda. Natalie, conoces los procedimientos. Kevin, sigue grabando todo. Tucker empujó a Eric hacia la puerta y hacia su patrulla. La noche de Seattle era fría y húmeda. Otros peatones en la calle se detuvieron para observar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Eric habló claramente para todas las grabaciones. Mi nombre es Eric Brown. Soy el gerente general de Elliott Bay Books. Tengo un doctorado de Stanford. He trabajado en esta tienda durante 12 años. Estoy siendo arrestado por el oficial Tucker por el crimen de ser negro en mi lugar de trabajo. Una clienta hizo una denuncia falsa porque se sintió incómoda. El oficial Tucker decidió creer sus mentiras en lugar de las confirmaciones de mis empleados de que trabajaba allí. Esto es perfil racial. Esto es abuso de autoridad. Por favor, compartan esto. ¿Alguna vez has sido acusado de no pertenecer a un lugar al que absolutamente pertenecía? Deja tu experiencia en los comentarios. Tucker abrió la puerta trasera de su patrulla y empujó a Eric adentro. El asiento de plástico, el olor, la humillación de estar enjaulado. Eric nunca había sido arrestado antes. Ni siquiera había recibido una multa de tráfico. Y ahora estaba esposado en la parte trasera de un coche de policía por dirigir una librería. El viaje a la comisaría del Este duró 9 minutos. Tucker no dijo nada. Eric documentó mentalmente tiempos, declaraciones, acciones. Había estado documentando toda su vida adulta. Como hombre negro en Estados Unidos, aprendes a documentar. En la estación, Tucker llevó a Eric adentro. La sargento de guardia, una mujer negra llamada Teniente Denise Walker, levantó la vista. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Eric esposado. Tucker, ¿qué es esto? Allanamiento y obstrucción. El sujeto estaba en Elliott Bay Books negándose a irse. Se puso agresivo cuando intenté investigar.
Walker se levantó. Llevaba 19 años en el departamento de policía de Seattle. Sabía reconocer un arresto incorrecto cuando lo veía. Elliott Bay Books, ¿la librería en Capitol Hill? Sí. Recibí una llamada de una cliente que dijo que este tipo la estaba siguiendo y afirmaba ser el gerente. Walker se volvió hacia Eric. Señor, ¿cuál es su versión? Eric habló con calma y claridad. Soy Eric Brown. Soy el gerente general de Elliott Bay Books. He trabajado allí durante 12 años. Tengo un doctorado en literatura afroamericana de Stanford. Estaba cerrando la tienda esta noche cuando una clienta se quejó de que alguien la estaba siguiendo. Se sentía incómoda porque vio a un hombre negro comprando. Cuando le expliqué que yo era el gerente, llamó a la policía. El oficial Tucker llegó. Se negó a aceptar mi etiqueta de empleado o mis confirmaciones, exigió identificación y me arrestó cuando cuestioné por qué necesitaba mostrar mi identificación en mi propio lugar de trabajo. Todo el incidente está grabado en las cámaras de seguridad de la tienda y en el teléfono móvil de mis empleados. El rostro de Walker se endureció. ¿Arrestó a un gerente de tienda en su propia tienda? Estaba siendo poco cooperativo y quite esas esposas ahora. Tucker vaciló. La voz de Walker atravesó la estación. Dije, ahora, arrestó a un hombre por trabajar en su propio trabajo. Quíteselas. Tucker desbloqueó las esposas. Eric se frotó las muñecas, marcas rojas profundas. Ya se estaban formando moretones. Walker cogió su teléfono. En minutos llegó el comandante de guardia, capitán Peter Liang, 28 años en el cuerpo. Alguien lo había informado de camino. Señor Brown, soy el capitán Liang. En nombre del Departamento de Policía de Seattle, me disculpo. Esto nunca debió haber sucedido. Eric asintió. Su disculpa se toma en cuenta, pero el oficial Tucker necesita entender que arrestar a alguien por ser negro en su lugar de trabajo no es trabajo policial, es racismo con una placa. Link se volvió hacia Tucker. Está suspendido inmediatamente. Preséntese en mi oficina mañana por la mañana para los procedimientos formales. La cara de Tucker se puso pálida. Estaba siguiendo el procedimiento. Arrestó a un gerente de negocios en su propia tienda basándose en una queja racista de una clienta. Eso no es procedimiento. Eso es una violación de los derechos civiles. Lárguese de mi vista. El teniente Walker misma llevó a Eric de regreso a Elliott Bay Books. En el coche se disculpó 3 veces más. Cuando llegaron, la tienda aún estaba abierta. Natalie y Kevin se habían quedado. Allison Pierce, la propietaria, había llegado. También varios clientes habituales que habían oído lo sucedido y habían venido a mostrar su apoyo. Allison abrazó a Eric cuando entró. Lo siento muchísimo. Estoy tan enojada. Vamos a demandar. Haremos esto público. Esto es inaceptable. A medianoche, la historia estaba en las redes sociales. El video de Kevin había sido compartido miles de veces. Gerente arrestado en su propia librería era tendencia en Seattle. A la mañana siguiente, eran noticias nacionales. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de Elliott Bay Books eran devastadoras. Mostraban a Sharon Phelps comprando con normalidad. Mostraban a Eric en el almacén, lejos de ella. La mostraban llamando al 911 y mintiendo. Mostraban a Tucker llegando, ignorando la etiqueta de Eric, ignorando las confirmaciones de los empleados y arrestándolo. Las grabaciones también mostraban algo más. Sharon Phelps robando 3 libros mientras compraba. Los había metido en su bolso cuando pensó que nadie la miraba. La ironía era perfecta. Había llamado a la policía afirmando sentirse insegura mientras cometía robo real. En 48 horas el video había sido visto 12 millones de veces. Los medios de comunicación lo calificaron de claro ejemplo de perfil racial en el lugar de trabajo. Las organizaciones de derechos civiles exigieron la destitución de Tucker. El hashtag Eric Brown fue tendencia a nivel nacional. El Departamento de Policía de Seattle emitió un comunicado. Tomamos en serio todas las acusaciones de conducta indebida y estamos realizando una investigación exhaustiva. El lenguaje habitual y sin sentido, pero el video era demasiado claro. La injusticia demasiado obvia.
La víctima, demasiado simpática. Un doctorado, un empleado de 12 años, un miembro respetado de la comunidad, arrestado por trabajar mientras era negro. ¿Deberían los clientes enfrentarse a cargos penales por hacer denuncias falsas a la policía basándose en prejuicios raciales? Déjame saber en los comentarios. La investigación duró 4 semanas. Asuntos Internos revisó cada fotograma de las grabaciones de seguridad. Entrevistaron a Tucker varias veces. Consultaron su historial completo. Entrevistaron a Sharon Phelps, quien admitió que se había sentido incómoda, pero no pudo articular por qué. También se enfrentó a cargos de hurto por los libros robados. El informe de Asuntos Internos tenía 37 páginas. Documentaba todo. Tucker había respondido a una llamada sin investigar la validez de la queja. Tucker había ignorado pruebas claras de que Eric era un empleado. Tucker había exigido identificación sin sospecha razonable. Tucker había arrestado a Eric sin causa probable. Tucker había hecho todo esto en un lugar de trabajo con múltiples testigos y cámaras de seguridad. El informe también reveló el patrón de Tucker. 15 paradas en barrios predominantemente blancos que involucraban a personas negras que parecían fuera de lugar. 0 paradas que involucraban a personas blancas en las mismas áreas. La disparidad era estadísticamente imposible de explicar por una actividad policial legítima. El Departamento de Policía de Seattle despidió al oficial Brandon Tucker 6 semanas después del incidente. La carta de despido fue demoledora. El oficial Tucker participó en perfil racial, realizó un arresto sin causa probable, violó la política del departamento y deshonró al departamento por conducta impropia de un oficial. Tucker apeló a través de su sindicato. El sindicato inicialmente lo apoyó, afirmando que había seguido su formación, pero cuando los grupos de derechos civiles organizaron un boicot a los candidatos apoyados por el sindicato retiró su apoyo. La apelación de Tucker fue denegada. Sharon Phelps fue acusada de hacer una denuncia policial falsa, un delito menor y hurto. Se declaró culpable de ambos. Fue sentenciada a 100 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro que sirve a comunidades de color. Se le ordenó asistir a capacitación antirracismo y se le impuso una multa de $3,000. Se convirtió en un cuento con moraleja sobre la malinterpretación de la policía. Eric presentó una demanda federal por violación de derechos civiles contra Tucker, Phelps y la ciudad de Seattle. La demanda alegaba detención ilegal, arresto falso, violación de los derechos de la Cuarta y 14ª enmienda, perfil racial e imposición intencional de angustia emocional. Los abogados de la ciudad revisaron las grabaciones y aconsejaron un acuerdo inmediato. Un gerente con doctorado arrestado en su lugar de trabajo, todo en video. Ningún jurado se pondría del lado de los demandados. El caso se resolvió 11 meses después. $760,000 pagados a Eric Brown. El seguro de responsabilidad civil de Sharon Phelps pagó $40,000 adicionales. Eric donó $100,000 a organizaciones que luchan contra la discriminación en el lugar de trabajo. Se quedó con el resto para financiar un programa de becas para estudiantes negros que persiguen carreras en literatura y edición. Pero Eric quería más que dinero. Quería un cambio sistémico. Usó su plataforma para hablar. Dio entrevistas a medios nacionales. Escribió un ensayo para The Atlantic titulado «Tengo un doctorado y una etiqueta. La policía todavía me arrestó por trabajar mientras era negro». El ensayo se volvió viral. Eric habló sobre las suposiciones que llevaron a su arresto. El cliente que vio a un hombre negro y asumió peligro. El oficial que vio a un gerente negro y asumió fraude. El sistema que dio más credibilidad a la mentira de un cliente blanco que a la verdad de un empleado negro. Propuso reformas. Consecuencias obligatorias para los clientes que hacen denuncias falsas a la policía basándose en prejuicios raciales. Capacitación para la policía sobre el reconocimiento de quejas basadas en prejuicios. Políticas que protejan a los empleados del acoso policial en sus lugares de trabajo.
recopilación de datos sobre arrestos realizados en respuesta a quejas sobre personas que no pertenecen a ciertos espacios. Varias ciudades adoptaron sus propuestas. Su ensayo se convirtió en lectura obligatoria en programas de capacitación sobre diversidad. Las grabaciones de seguridad se convirtieron en material didáctico sobre prejuicios implícitos y cómo las suposiciones prevalecen sobre la evidencia. Brandon Tucker jamás volvió a ejercer en las fuerzas del orden. Fue incluido en el Índice Nacional de Anulación de Certificaciones. Dejó Seattle. Ofreció una única entrevista alegando haber sido incriminado y que el video no reflejaba el contexto completo. Nadie le creyó. Sharon Phelps cumplió su servicio comunitario y se desvaneció del ojo público. Jamás se disculpó directamente con Eric. En documentos judiciales, su abogado argumentó que albergaba preocupaciones legítimas sin motivación racial. Los libros sustraídos en su bolso sugerían que sus inquietudes no eran exactamente genuinas. Elliott Bay Books se erigió en símbolo. La comunidad se unió en apoyo a Eric y a la librería. Las ventas se incrementaron un 43% en el año posterior al incidente. La tienda destinó los ingresos adicionales a ampliar sus programas de diversidad y los beneficios para empleados. Eric continúa como gerente general. Ha expandido aún más la sección de literatura afroamericana, ha traído a más autores diversos para eventos, ha creado programas de mentoría para jóvenes negros interesados en la industria editorial. Pero algo cambió tras el arresto. Eric instaló botones de pánico por toda la librería, capacitó al personal en técnicas de desescalada para tratar con clientes racistas, estableció protocolos para gestionar interacciones policiales. Se aseguró de que cada empleado comprendiera sus derechos. La librería implementó nuevas políticas. El personal fue adiestrado para documentar de inmediato cualquier queja de cliente que pareciera tener motivaciones raciales. La retención de las grabaciones de seguridad se extendió de 30 días a 6 meses. Las placas de identificación de los empleados fueron rediseñadas para ser más grandes y visibles, con los títulos claramente expuestos. Elliott Bay Books también modificó su enfoque ante los conflictos con clientes. Cuando los clientes se quejaban de otros clientes o del personal por parecer sospechosos, se capacitó a los empleados para cuestionar directamente esas quejas. ¿Qué observaste específicamente? ¿Qué comportamiento le preocupó? A menudo, los clientes no podían articular nada más allá de la incomodidad por la presencia de alguien. Esas quejas fueron desestimadas. La comunidad de la librería arropó a Eric. Otras librerías independientes de todo el país se comunicaron para expresar su apoyo. Autores le dedicaron libros. Editoriales enviaron comunicados condenando su detención. La comunidad literaria reconoció que lo sucedido a Eric podría ocurrirle a cualquiera de ellos. Eric usó su plataforma para visibilizar problemáticas más amplias. Habló sobre la escasa cantidad de personas negras en puestos directivos dentro de la industria editorial. Cuán raro es ver rostros negros en posiciones de autoridad en librerías, a pesar de la reputación progresista del sector. Como su arresto reflejaba prejuicios más profundos sobre quién tiene cabida en espacios culturales. Lanzó un podcast llamado Reading While Black, donde entrevistaba a autores, editores y libreros negros sobre sus experiencias al navegar en espacios literarios predominantemente blancos. El podcast alcanzó una popularidad arrolladora, llegando a audiencias mucho más allá del mundo editorial. Desencadenó conversaciones importantes sobre diversidad y publicación. Eric también colaboró con universidades para crear programas de prácticas para estudiantes negros interesados en la venta de libros y la edición. Deseaba cambiar la demografía de la industria. Quería que los jóvenes negros se vieran representados en puestos de autoridad en los ámbitos literarios. El arresto transformó a Eric profesional y también personalmente. Habla abiertamente del trauma, de las pesadillas en las que vuelve a estar esposado, de la ansiedad cuando la policía entra en la tienda, de la hipervigilancia por tener siempre sus credenciales a la vista, del agotamiento, de tener que demostrar constantemente que pertenece. Asistió a terapia para procesar la experiencia. Su terapeuta le ayudó a comprender que su respuesta era normal,
que ser arrestado por existir en tu lugar de trabajo, tener tu humanidad cuestionada, deja cicatrices psicológicas que está bien seguir sintiendo rabia años después. La familia de Eric también lo pasó mal. Sus padres, que habían trabajado toda su vida para que su hijo pudiera educarse, quedaron devastados. Su madre lloró al ver las grabaciones de seguridad. Su padre, un cartero jubilado, habló de sus propias vivencias con la policía a lo largo de su vida. El trauma generacional de nunca ser presunto inocente. La pareja de Eric, un periodista llamado Daniel Ortiz, escribió un ensayo sobre ver a un ser querido ser deshumanizado, sobre la rabia de ver esposas en alguien que no había hecho nada malo, sobre el miedo de que en una circunstancia diferente y con un oficial distinto el desenlace podría haber sido fatal. El ensayo ganó un premio de periodismo y añadió otra voz a la conversación. En entrevistas, Eric habla del coste emocional. «Tengo un doctorado de Stanford», le dijo a un reportero. «Trabajo en esa tienda desde hace 12 años, llevaba mi gafete. Mis empleados confirmaron quién era. Y aún así, no fue suficiente porque, para ese oficial, mis credenciales y mi gafete no podían competir con el color de mi piel». Eso es lo que significa trabajar siendo negro en Estados Unidos. Las cámaras de seguridad que grabaron todo siguen ahí, siguen grabando. Eric revisa las grabaciones cada noche no porque espere un crimen, sino porque sabe que para las personas negras en Estados Unidos, la documentación es supervivencia. ¿Crees que los arrestos en el lugar de trabajo por no pertenecer revelaron problemas más profundos sobre quién asumimos que pertenece dónde? Comparte tus ideas. Aquella noche de viernes a las 9:45 de la noche, el oficial Brandon Tucker entró en una librería, esperando lidiar con un intruso. Vio a un hombre negro y asumió que era criminal. Ignoró un gafete, confirmaciones de empleados y el sentido común. Arrestó a un PhD por el delito de gestionar una librería siendo negro. Eric Brown hizo todo bien. Llevaba su gafete. Explicó su puesto. Se mantuvo calmado. Sus empleados confirmaron su identidad y aún así fue arrestado. Porque en ese momento, para ese oficial, ser negro en un rol gerencial era sospechoso. Las cámaras de seguridad capturaron lo absurdo. 18 minutos de metraje que muestran a un respetado gerente siendo tratado como un criminal en su propio lugar de trabajo. Mostraron lo que sucede cuando el prejuicio es más fuerte que la evidencia, cuando las suposiciones anulan la realidad, cuando el racismo viste una placa. La carrera de Tucker terminó porque no pudo imaginar que un hombre negro pudiera ser gerente, pudiera tener un doctorado, pudiera tener autoridad. No pudo imaginar que un cliente blanco pudiera estar mintiendo. No pudo imaginar que su placa no le daba derecho a arrestar a alguien por existir en su lugar de trabajo. Una carrera de 5 años destruida por 18 minutos de racismo documentado. Un gerente que transformó la humillación en defensa. Una librería que se convirtió en un símbolo de resistencia contra las suposiciones sobre quién pertenece dónde. Las reformas que siguieron no eliminaron la perfilación racial en el lugar de trabajo, pero crearon rendición de cuentas para clientes que utilizan a la policía como arma y para oficiales que actúan basándose en prejuicios en lugar de evidencia. Han demostrado que las cámaras de seguridad pueden documentar la verdad cuando los sistemas fallan. Eric continúa dirigiendo Elliott Bay Books. Las cámaras siguen grabando. El gafete sigue diciendo gerente general. Pero hay una conciencia diferente ahora, una comprensión de que las credenciales no siempre te protegen, de que los gafetes no siempre importan, que trabajar siendo negro significa estar siempre listo para demostrar que perteneces. Eric lleva ahora un segundo gafete, uno que incluye su título y su doctorado. Debería ser innecesario, le dijo a un reportero. Pero hasta que arreglemos las suposiciones que llevaron a mi arresto, voy a hacer que mis credenciales sean imposibles de ignorar. ¿Cuál es tu principal conclusión de esta historia? ¿Alguna vez tuviste que demostrar tus cualificaciones en exceso por cómo te ves? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que estas historias necesitan ser contadas, si piensas que la rendición de cuentas comienza con la documentación y el cambio
Comienza señalando la injusticia. Haz clic en el botón de suscribir. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo más. Seguiremos luchando por los trabajadores, los miembros de la comunidad y las personas comunes que merecen existir en sus lugares de trabajo sin sospechas. Esto no se trata solo de un oficial, un gerente o una librería. Se trata de todos nosotros y de las suposiciones que hacemos sobre quién pertenece dónde. Una en la que los doctorados negros necesitan demostrar que no son criminales. Una en la que los gafetes y las confirmaciones de empleados no son suficientes. Una en la que las cámaras son necesarias porque las palabras no se creen. O una en la que reconocemos que asumir que alguien no pertenece basándose en su raza es racismo, simple y llanamente. Donde los oficiales investigan las quejas antes de realizar arrestos. Donde los clientes enfrentan consecuencias por usar a la policía como arma. Donde todos tienen el derecho de trabajar sin ser tratados como criminales. La cámara de seguridad grabó cada segundo. Ahora tenemos que decidir qué hacemos con esa verdad. Gracias por ver hasta el final. Comparte esto con alguien que necesite entender cómo es realmente la discriminación en el lugar de trabajo. Mantengamos viva esta conversación. Nos vemos en el próximo video.